Todos pensaban que Göbekli Tepe era solo el templo más antiguo del mundo hasta ahora. En 2025, un descubrimiento sacudió el núcleo de la arqueología. Un vault sellado enterrado bajo el sitio contenía algo tan avanzado que no debería existir. Escritos antiguos que insinúan una inteligencia olvidada, estructuras que desafían la historia, y un artefacto que los funcionarios no se atreverán a mostrar al público. Este ya no es un simple sitio de excavación, es el punto cero de una verdad que la humanidad nunca debió encontrar. Y lo que yace debajo lo cambia todo lo que pensábamos que sabíamos. Regresemos al comienzo del misterio, porque la historia de Göbekli Tepe no solo es antigua, es extraña. Y cuanto más profundizas, más preguntas comienzan a surgir. Número 1. La leyenda de Göbekli Tepe. Escondido en las polvorientas colinas del sureste de Turquía, cerca de la frontera siria, se encuentra un lugar tan antiguo, tan misterioso, que está remodelando silenciosamente todo lo que pensábamos que sabíamos sobre los inicios de la civilización. Este no es un sitio que encuentres en un libro de historia promedio. No es un destino turístico lleno de flashes de cámaras y tiendas de souvenirs. Pero los arqueólogos lo llaman uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad, y por una buena razón. Göbekli Tepe, que significa colina del vientre caliente, en turco se cree que es la estructura monumental más antigua conocida del mundo. Estamos hablando de un lugar construido hace más de 11.000 años, en algún momento entre 10.000 y 13.000 antes de la era común. Eso es mucho antes que las pirámides egipcias, mucho antes de Stonehenge e incluso mucho antes de que las personas supuestamente supieran cómo cultivar. Aquí es donde se vuelve más interesante. Solo alrededor del 10% de Göbekli Tepe ha sido excavado. El resto aún enterrado bajo capas de tierra, esperando ser desenterrado. Y si lo que ya se ha encontrado es alguna indicación, cuanto más excavan los arqueólogos, más crece este antiguo rompecabezas. Los primeros descubrimientos serios ocurrieron en la década de 1990, cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt echó un vistazo más de cerca a lo que una vez se pensó que era un simple montículo. Lo que encontró hizo volar las puertas de la historia convencional. Descubrió enormes pilares de piedra en forma de T, algunos de casi 20 pies de altura, y que pesan hasta 10 toneladas dispuestos en grandes formaciones circulares. Cada uno estaba cuidadosamente tallado con animales símbolos y formas humanoides extrañas. Serpientes se deslizan por las superficies. Zorros buitres y escorpiones aparecen una y otra vez. Incluso hay lo que algunos creen que es el primer intento de representar ideas mitológicas o espirituales. Y sin embargo no hay escritura, no hay ruedas, no hay herramientas de metal, no hay animales domesticados. Estos eran cazadores-recolectores, personas que se suponía que eran demasiado primitivas para organizar construcciones a gran escala. Entonces, ¿cómo lo lograron? Y lo que es más importante, ¿por qué la teoría más aceptada es que Göbekli Tepe era algún tipo de sitio ceremonial o religioso? Algunos lo llaman el primer templo del mundo. La idea es que varios grupos de personas nómadas pueden haberse reunido aquí para rituales, tal vez incluso para festivales estacionales, funerales o eventos espirituales. Pero incluso entonces hay preguntas. ¿Por qué la gente iría a tales extremos, tallando y levantando enormes piedras solo por ceremonia? ¿Y cómo cooperaron a tal escala masiva sin un gobierno central o incluso agricultura para sostener a una gran población? Klaus Schmidt tuvo una idea audaz. Creyó que sitios como Göbekli Tepe no se construyeron después de que se desarrollara la agricultura. Podrían haberlo inspirado. Piensa en esto de esta manera. Un gran grupo de personas se reúne para un evento sagrado. Necesitan comida, necesitan refugio, necesitan una razón para quedarse. Con el tiempo, esta necesidad podría haberlos empujado a plantar semillas, construir áreas de almacenamiento y eventualmente establecerse. En otras palabras, la religión, o el ritual,
podrían haber dado origen a la agricultura y no al revés. Bueno, otra capa de misterio podría ser que el sitio fue enterrado deliberadamente. Alrededor de 8000 antes de la era común, alguien o quizás, digamos, muchas personas decidieron cubrirlo todo. No lo abandonaron y dejaron que la tierra lo reclamara naturalmente. Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente por qué. Fue parte de un ritual. Fue una forma de cerrar un capítulo en su cultura, o sucedió algo que les hizo querer borrar lo que habían construido. Lo que es seguro es que Göbekli Tepe nos obliga a repensar lo que sabemos sobre los humanos primitivos. No eran nómadas sin rumbo que sobrevivían en cuevas. Eran organizados creativos y capaces de una ingeniería increíble todo antes de la invención de la escritura o el uso del metal. Y sin embargo, a pesar de su importancia, Göbekli Tepe sigue siendo un lugar rodeado de preguntas. Cuanto más aprendemos, más nos desafía a cuestionar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre de dónde venimos. Así que hemos caminado a través de las piedras y el polvo del pasado físico de Göbekli Tepe, pero hay preguntas más profundas que aún están circulando. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ahí es donde comienza el verdadero laberinto, porque todos, desde científicos hasta narradores, tienen su propia interpretación. Justo como mencionamos, los académicos ven el sitio como un centro religioso, un lugar para rituales, ceremonias o reuniones estacionales. Pero aquí está lo extraño. Casi no hay señales de que la gente viviera allí de manera permanente. No hay casas, no hay fogatas, no hay montones de basura. Es como si las personas viajaran largas distancias para reunirse en este sitio, hicieran lo que vinieron a hacer y luego se fueran. Lo cual nuevamente va en contra de todo lo que pensábamos que sabíamos. Por lo general, los grandes monumentos vienen después de la agricultura porque necesitas un suministro de alimentos estable para apoyar grandes proyectos laborales. Pero Göbekli Tepe sugiere que tal vez funcionó al revés. Tal vez las creencias compartidas unieron a las personas primero y la agricultura siguió. Ahora esa es la visión fundamentada. Pero luego hay otra teoría que es un poco colorida. Algunos creen que Göbekli Tepe fue construido con la ayuda de antiguos extraterrestres. Sí, en serio. Argumentan que la precisión y la escala de la construcción habrían sido imposibles para las personas de la Edad de Piedra sin ayuda externa. Otros piensan que es prueba de una civilización avanzada perdida hace mucho tiempo, una que fue aniquilada en un cataclismo y olvidada por la historia. Estas ideas no vienen con pruebas sólidas, pero definitivamente han capturado la imaginación pública. Las encontrarás en libros documentales de YouTube e incluso en algunos especiales de televisión que se emiten durante las horas de misterios antiguos. Parte de lo que alimenta estas teorías marginales es el misterio que aún rodea el sitio. La mayor parte todavía está enterrada. Y para un sitio que potencialmente es el complejo monumental más antiguo de la Tierra, eso es un montón de desconocido. También hay preguntas sobre por qué fue enterrado intencionalmente. Verás, los arqueólogos creen que las personas que utilizaron Göbekli Tepe realmente lo cubrieron con tierra y escombros. Eso no es algo que veas a menudo en la historia antigua. Por lo general, los sitios son abandonados y dejados para erosionarse con el tiempo. Pero esto fue deliberado como si estuvieran tratando de ocultarlo, y nadie sabe realmente por qué. Naturalmente, cuando la ciencia no tiene respuestas claras, los mitos entran en juego. Los teóricos marginales pintan el sitio como un portal, un mapa de las estrellas, o incluso un mensaje codificado dejado por una especie olvidada. Internet está lleno de especulaciones sobre tecnología antigua, líneas de energía y conexiones con Atlantis. Los medios de comunicación, por supuesto, se alimentan de esto, no siempre de una manera negativa. Cuanto más extraño es el teoría, más atención recibe el sitio, lo que ha ayudado a atraer más ojos y financiamiento a la investigación arqueológica. Pero también difumina la línea entre lo que está basado en evidencia y lo que es entretenimiento. Ahora aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué pasa si ninguna de estas teorías es correcta?
¿Qué pasa si la visión principal está perdiendo algo? ¿Y qué pasa si los mitos, a pesar de estar exagerados, apuntan hacia un misterio real que aún no hemos comprendido del todo? Esa es la tensión que pesa sobre Göbekli Tepe. Tenemos evidencia física, teorías de expertos, especulaciones salvajes y un montón de preguntas. Y sin embargo, a pesar de todo lo que sabemos y no sabemos, el sitio sigue siendo mayormente silencioso. Pero mientras los viejos debates seguían circulando, algo cambió silenciosamente. En 2025 comenzaron a surgir nuevos hallazgos y están cambiando nuestra forma de ver todo lo que Göbekli Tepe fue y no fue. El avance de 2025, nuevos descubrimientos. A principios de 2025, algo sucedió en Göbekli Tepe que nadie vio venir. Durante décadas, arqueólogos e historiadores habían estado mirando esos misteriosos círculos de piedra y los imponentes pilares en forma de T, tratando de dar sentido a todo. La mayoría coincidía en que probablemente era un centro ritual, como dijimos antes, construido por cazadores-recolectores nómadas que iban y venían. Nunca se pensó que fuera un lugar donde la gente viviera a tiempo completo. Pero luego el suelo reveló un nuevo conjunto de secretos y todo cambió. A medida que comenzaba la nueva temporada de excavación, un equipo que excavaba alrededor de los límites de los recintos ya expuestos tropezó con algo completamente inesperado. Restos de viviendas. No solo piedras dispersas o contornos vagos en la tierra, sino signos reales de personas que se quedaban allí. Hogares, fosas de almacenamiento, diseños de fundación. Incluso había una serie de áreas planas y suaves que probablemente se usaban como espacios de trabajo. Este descubrimiento inmediatamente desató una ola de emoción e incredulidad. Hasta ahora nadie tenía pruebas sólidas de que los constructores de Göbekli Tepe habían vivido en el sitio. Se asumió que dado que el área carecía de signos de agricultura, vivienda o asentamiento a largo plazo, el sitio debía haber sido más como una parada sagrada, una especie de área de descanso espiritual a lo largo de las antiguas rutas migratorias. Pero lo que ahora estaba surgiendo en 2025 no parecía en absoluto temporal. Los espacios habitables no eran la única sorpresa. Junto a ellos, los arqueólogos descubrieron herramientas como cuchillas de piedra, raspadores, piedras de moler y restos de plantas y animales. Hierbas de trigo, legumbres, huesos de gacela y plumas de aves apuntaban a que las personas no solo estaban preparando comida aquí, sino procesándola de maneras que insinúan un estilo de vida asentado. Las piedras de moler sugieren posible preparación de alimentos, insinuando una estancia más prolongada. En otras palabras, esto no era acampar, esto era hogar. Esa idea sola es suficiente para sacudir los cimientos de lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia humana. Si Göbekli Tepe realmente apoyó a una población permanente o semipermanente, reescribe la cronología de cuándo las personas comenzaron a vivir en un lugar y cómo los humanos primitivos hicieron la transición de bandas errantes a comunidades estructuradas. Y eso es solo parte de la revelación de 2025. A medida que el equipo expandió su trabajo más allá de las zonas de excavación originales, escaneos de radar de penetración terrestre revelaron algo casi increíble. Al menos 15 recintos más aún estaban enterrados bajo la superficie, en gran parte intactos. Algunos de estos podrían ser incluso más antiguos que los ya expuestos, potencialmente datando de hace 15.000 años. Eso los coloca mucho más allá de la era de cultivos domesticados o herramientas de metal, en un momento en que la mayoría del mundo aún vivía en cuevas o llanuras abiertas. Hasta ahora se han identificado más de 200 nuevas piedras en pie, lápidas masivas moldeadas y colocadas con cuidadosa precisión. No son rocas al azar, son monumentos construidos con un propósito, muchos dispuestos en recintos circulares u ovalados similares a los anteriores. En total, los investigadores han confirmado ahora al menos 15 nuevos templos megalíticos en todo el sitio más amplio.
y la verdad. Aún solo hemos raspado la superficie. Menos del 10% de Göbekli Tepe ha sido completamente excavado. La mayor parte permanece bajo tierra preservada bajo capas de tiempo, esperando ser descubierta. Y eso podría llevar hasta o más de 150 años para ser completamente excavado. No es una exageración decir que cada pala de tierra podría traer otro descubrimiento que cambie las reglas del juego. El avance de 2025 no solo agregó algunos hechos más a la historia de Göbekli Tepe, literalmente cambió toda la narrativa. Durante años el sitio había sido encajonado por suposiciones de que era un complejo de templos, que los constructores eran nómadas, que no era un lugar de vida permanente. Pero ahora tenemos que pensar de manera diferente. Las señales de vida diaria, las herramientas, los restos de alimentos y la vasta cantidad de estructuras ocultas apuntan a algo mucho más avanzado de lo que cualquiera esperaba de las personas de esa época. Lo que estamos viendo podría no ser solo el sitio monumental más antiguo del mundo, podría ser una de las comunidades más antiguas conocidas, construidas mucho antes de que creíamos que tal cosa era posible. Y si eso es cierto, sí, ¿qué más nos hemos estado equivocando? Número 3. Reescribiendo la historia, lo que significa la evidencia. Así que retrocedamos un paso y realmente pensemos en lo que está sucediendo aquí. Durante décadas, los arqueólogos creyeron que Göbekli Tepe era principalmente un sitio espiritual, una especie de lugar de peregrinación antiguo. ¿Sabes? Un lugar donde pequeños grupos de cazadores-recolectores se reunirían, adorarían, realizarían rituales y luego se irían por caminos separados. Esa era la historia. Tenía sentido por un tiempo. Después de todo, el sitio no mostraba signos obvios de vida a largo plazo. No hay casas, no hay calles, no hay cocinas. Solo enormes pilares de piedra tallados con animales y símbolos abstractos. Pero todo eso comenzó a cambiar con el avance de 2025. Lo que los investigadores descubrieron cambia más que unas pocas notas al pie en libros de texto polvorientos. Este no era solo un lugar por el que la gente pasaba. Cada vez parece más que algunos de ellos se quedaron. Y ahí es donde las cosas comienzan a volverse realmente intrigantes. Si Göbekli Tepe no era solo un centro religioso, sino también un espacio de vida, entonces tenemos que repensar cómo definimos el nacimiento de la civilización. La suposición de larga data ha sido que la agricultura vino primero, que los humanos se asentaron para cultivar y criar ganado, y solo entonces comenzaron a construir sociedades complejas como templos y gobiernos. Pero ¿y si siempre lo hemos tenido al revés? Y si la necesidad de unirse, ya sea por razones espirituales, por la unión comunitaria o por algún propósito compartido, vino primero, y la agricultura fue simplemente un resultado de eso. Y si lugares como Göbekli Tepe fueron el catalizador para que los humanos primitivos se asentaran y desarrollaran fuentes de alimentos más confiables. No es tan casual. La evidencia parece inclinarse en esa dirección. Y cuando miras el diseño del sitio, solo añade más peso a esa teoría. Este no fue un proyecto de construcción al azar por un grupo de nómadas lanzando piedras juntas. El diseño muestra una planificación avanzada. Cada círculo de pilares parece estar cuidadosamente alineado, posiblemente con significados astronómicos o estacionales. El uso de simetría y repetición es claro. Estas no eran personas que se movían a tientas en la oscuridad. Tenían ideas sobre el espacio, el diseño y el propósito, y las grabaron en su arquitectura de piedra. Sin embargo, lo sorprendente es que esto ocurrió antes de la agricultura, antes de la cerámica, antes de las herramientas de metal. Göbekli Tepe es más antiguo que la rueda, más antiguo que la escritura, y mucho más antiguo que las pirámides egipcias. Sin embargo, la arquitectura es a gran escala. Esos pilares pesan toneladas y algunos miden más de 16 pies de altura. Este no fue un proyecto de fin de semana. Lo que es aún más sorprendente es el nivel de cooperación que este tipo de construcción
habría requerido. Para tallar, transportar y levantar esas piedras, las personas tenían que organizarse. Tenían que comunicarse claramente, asignar roles y trabajar en equipo durante largos periodos. Ese tipo de coordinación social generalmente aparece en sociedades agrícolas. Pero estas personas técnicamente aún eran recolectores. Sin granjas, sin ciudades, solo personas resolviendo las cosas juntas. Ahora añadiendo los recientes hallazgos de signos de procesamiento de alimentos, fabricación de herramientas y posible domesticación temprana de animales. Y aquí la imagen se vuelve más clara. Göbekli Tepe no solo trataba de adoración. Podría haber sido uno de los primeros lugares donde los humanos intentaron vivir como comunidad, incluso si solo temporalmente. Podrían haber regresado estacionalmente o quedarse durante periodos prolongados, pero las raíces del asentamiento ya estaban allí. Y la gran pregunta es, ¿esto cambia nuestra cronología? ¿Desplaza el momento en que comenzó la civilización? Ahora tenemos que preguntar, ¿las personas se reunieron para adorar porque vivían juntas o comenzaron a vivir juntas porque querían adorar Göbekli Tepe? Parece sugerir lo último, y eso voltea el viejo modelo de cabeza. Este sitio, una vez pensado como un caso aislado o anomalía, podría ser en realidad el eslabón perdido en nuestra historia. No borra lo que ya sabemos sobre las sociedades antiguas. Lo profundiza. Nos muestra que el impulso humano por la conexión, el significado y la experiencia compartida puede haber sido la verdadera base de todo lo que vino después. Agricultura, ciudades, gobiernos, cultura, todo ello. Así que cuando hablamos de reescribir la historia, no estamos hablando de pequeñas ediciones. Estamos hablando de redefinir el primer capítulo de la civilización humana. Si este sitio no fue la excepción, sino el comienzo, entonces, tal vez nuestra idea completa de cómo comenzó la civilización necesita una segunda mirada. Número 4. Las implicaciones civilización redefinida. En este momento estamos observando un descubrimiento que no simplemente añade a nuestra comprensión de la historia antigua, la remodela desde la base. Durante mucho tiempo nos hemos apoyado en una versión ordenada y limpia del progreso humano. Es como si, una vez que entendimos la agricultura, dejáramos de deambular, nos asentáramos, construyéramos hogares, criáramos familias y eventualmente creáramos pueblos, templos, gobiernos y todo lo que siguió. Esa secuencia es lo que los académicos llaman la revolución neolítica y ha sido la piedra angular de nuestra cronología histórica. Pero ahora Göbekli Tepe nos está diciendo algo muy diferente. Comencemos con la implicación más sorprendente. Comunidades permanentes o semipermanentes pueden haber existido antes de que la agricultura entrara en escena. Eso invierte toda la historia. En lugar de que la agricultura condujera a los asentamientos, ahora parece que las personas pueden haberse reunido primero para construir, adorar y congregarse, y solo después sintieron la necesidad de cultivar como una forma de sostener ese nuevo estilo de vida. Piensa en eso por un segundo. Sugiere que el deseo de pertenecer, de conectar y de crear algo más grande que uno mismo puede haber sido más fuerte que el impulso por la seguridad alimentaria. ¿Qué impulsó a estas primeras personas a tallar enormes pilares de piedra, organizarlos en círculos y decorarlos con arte? No era hambre, tenía significado. Era una comunidad, era una creencia. Göbekli Tepe, con sus recintos megalíticos y símbolos cuidadosamente tallados, ofrece pruebas sólidas de que los humanos, miles de años antes de la escritura o la rueda, ya habían formado sistemas espirituales complejos. El nivel de planificación en la construcción del sitio nos dice que estos no eran visitantes temporales. Había intención, había liderazgo, había estructura. Y esto lleva a otra idea que cambia las reglas del juego. Los cazadores-recolectores no eran simples, no vivían en grupos dispersos y débilmente organizados, deambulando de un lugar a otro en modo de supervivencia. Al menos, no todos.
Algunos pueden haber tenido jerarquías sociales, división del trabajo y metas a largo plazo. Pueden haber agrupado conocimiento, coordinado esfuerzos y construido una cultura compartida lo suficientemente fuerte como para apoyar proyectos que tomaron años, tal vez décadas en completarse. Esto no es algo que esperaríamos de personas que ni siquiera habían descubierto la agricultura. Lo que es más es que las personas de Göbekli Tepe estaban utilizando conocimientos geométricos para diseñar el sitio. Estudios recientes muestran que muchos de los pilares de piedra estaban dispuestos en círculos y óvalos perfectos, revelando un dominio básico de la geometría que nadie pensó que los cazadores-recolectores tuvieran. Ese tipo de conocimiento arquitectónico sugiere reuniones de planificación, delegación de tareas e incluso formas básicas de gobernanza. Y no hay evidencia real de plantas domesticadas o agricultura generalizada durante el periodo principal de construcción de Göbekli Tepe. Eso nos obliga a considerar una secuencia completamente nueva. ¿Qué pasaría si el acto de reunirse, de crear espacios sagrados compartidos, fuera la razón por la que las personas comenzaron a cultivar en primer lugar? Si las personas comenzaran a reunirse más regularmente para construir o adorar, necesitarían una fuente de alimentos más confiable cerca. La caza y la recolección solo los llevaría hasta cierto punto, y así la agricultura podría haber surgido de la necesidad no como la chispa de la civilización, sino como su efecto secundario. De repente le estamos haciendo preguntas que nadie había considerado antes. ¿Cómo alimentaron estas primeras personas a los trabajadores que tallaron y levantaron enormes pilares de piedra? ¿Qué tipo de liderazgo estaba en su lugar? Había roles como constructores, artistas, planificadores o líderes espirituales. Comercian con grupos vecinos. ¿Había alguna forma de moneda temprana? ¿Y qué tipo de historias o mitos los mantenían unidos como comunidad? Estas no son preguntas que normalmente haces sobre cazadores-recolectores, pero Göbekli Tepe te hace plantearlas. Cuando comenzamos a comparar Göbekli Tepe con otros sitios megalíticos dispersos por el mundo, comienza a emerger un patrón fascinante. A pesar de que estos sitios fueron construidos por diferentes culturas en diferentes épocas y en entornos completamente diferentes, las similitudes son difíciles de ignorar. Es casi como si los primeros humanos a través de continentes estuvieran aprovechando el mismo instinto de construir grandes, sagradas y duraderas estructuras de piedra. Comencemos con el que todos conocen, Stonehenge. Ubicado en el campo inglés, Stonehenge es un anillo de enormes piedras en pie que datan de alrededor de 3.000 años antes de la era común. Eso es aproximadamente 6.000 años después de Göbekli Tepe. Y sin embargo, hay algo inquietantemente familiar al respecto. Ambos sitios presentan grandes recintos circulares alineados con patrones astronómicos. Ambos fueron claramente lugares de reunión importantes, y en ambos casos todavía no estamos del todo seguros de cómo o por qué fueron construidos. Coincidencia tal vez, pero también sugiere una tradición compartida más amplia de trabajo sagrado en piedra que puede tener raíces profundas. Luego están los templos de Malta como Gantija. Estas estructuras de piedra caliza son algunos de los edificios independientes más antiguos del mundo, datan de aproximadamente 13.600 años antes de la era común. Al igual que Göbekli Tepe, los templos de Malta fueron construidos mucho antes de que las herramientas de metal se usaran ampliamente. Su construcción requirió colaboración, planificación y una ingeniería realmente ingeniosa para personas supuestamente primitivas. Los templos probablemente se utilizaron para fines rituales o religiosos y muestran signos de decoración artística. Nuevamente vemos que la arquitectura se utiliza no para refugio o defensa, sino para algo más simbólico, tal vez espiritual, tal vez social o tal vez ambas cosas. Ahora cambiemos un poco a Menorca, una pequeña isla en el Mediterráneo.
Aquí encontramos las taulas monumentos de piedra en forma de T que se erigen en patios abiertos a menudo rodeados de piedras más pequeñas en forma de herradura. Suena familiar, ¿verdad? El diseño se asemeja a los recintos de Göbekli Tepe en más de un sentido. Las taulas datan de alrededor de 1000 antes de la era común, por lo que son mucho más jóvenes, pero sugieren que la idea de usar enormes piedras para dar forma a un espacio sagrado o ceremonial no se extinguió. Evolucionó, se adaptó y siguió apareciendo. ¿Podrían las ideas nacidas en Göbekli Tepe, como espacios sagrados compartidos, organización comunitaria, arte simbólico y ingeniería temprana, haberse extendido a otras regiones con el tiempo? Las culturas a menudo se influyen mutuamente a través del comercio, la migración y la narración de historias. También está el asunto de la arquitectura. Edificios circulares, recintos de piedra y motivos tallados no comenzaron y terminaron en Göbekli Tepe. Técnicas similares aparecen en sitios posteriores a través del mundo antiguo. Fueron invenciones independientes tal vez. Lo intrigante es que estas civilizaciones no intentaron copiarse entre sí. No podrían haberlo hecho. Estas culturas estaban separadas por océanos, siglos y visiones del mundo completamente diferentes. Pero la convergencia es lo que importa. En todo el mundo, personas sin contacto entre sí estaban haciendo algo sorprendentemente similar. Levantando piedra, dando forma al espacio y contando historias a través de la arquitectura. Entonces, ¿qué papel juega Göbekli Tepe en esta historia más amplia? Bueno, piénsalo de esta manera. Si la civilización es una larga conversación que los humanos han estado teniendo durante miles de años, Göbekli Tepe es una de las primeras voces que habla. No es la única voz, y no lo dijo todo, pero dijo algo poderoso y otros podrían haber tomado el hilo de diferentes maneras. Ahí es donde su influencia se convierte en algo más que simbólico. Ya sea a través de la difusión cultural, el comportamiento humano compartido, o el desarrollo paralelo. Göbekli Tepe representa un tipo de punto de partida para cómo los humanos comenzaron a expresar ideas a través de la estructura. Se trata de más que rocas. Se trata de comunidad. El impulso de dejar algo atrás que diga, estuvimos aquí y significamos algo. La innovación arquitectónica no se detuvo en Göbekli Tepe. Se movió, se transformó. Y puedes ver su espíritu en los círculos de piedra de Gran Bretaña. Estos no son flujos aislados, son capítulos en un libro más grande. Un libro que puede haber comenzado con un grupo de cazadores-recolectores en una colina polvorienta en el sureste de Turquía, tallando pilares de piedra, que un día harán que el mundo cuestione todo lo que pensaba que sabía sobre el comienzo de la civilización. ¿Cuál es tu opinión sobre Göbekli Tepe y su lugar en nuestra historia compartida? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Asegúrate de dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Para disfrutar de más contenido como este, toca el siguiente video en tu pantalla.